Buenas familia, ¿os gustan las tartas de galleta? Las de toda la vida, la tarta de galletas de la abuela. Pues no te pierdas esta. Si estás buscando una tarta fácil, rápida y deliciosa, esta tarta lo tiene todo. Además, con un toque diferente, una crema de naranja y de chocolate sin gluten y sin huevo, que te va a encantar. Vamos al lío con la receta, que empezamos. Yo he puesto ya un poco de papel de aluminio en una bandeja. Esta en concreto mide 24 por 17 de ancho y 6 de altura. Yo lo he puesto aquí porque quiero desmoldar mi tarta. Si tú no la quieres desmoldar, puedes hacerlo en cualquier fuente y después servirla una vez que esté hecha. Y voy a utilizar estas galletas de chocolate. Si no encuentras galletas de chocolate, puedes utilizar galletas normales. Estas son concretamente las galletas de chocolate que voy a utilizar. También tengo por aquí ya mi crema de naranja. Esta crema te la enseñé a hacer en la receta anterior. No te preocupes si no has visto la receta porque te la voy a dejar en el primer comentario fijado. No te preocupes por eso. Sigue viendo esta receta y después te vas a ver en el link que te voy a dejar en el primer comentario fijado la receta de la crema pastelera. Mientras yo coloco las galletas, que las vamos a ir colocando según sea nuestro molde, para cortar las menos posibles, aprovecha para suscribirte al canal en el botoncito rojo si aún no lo estás y recuerda que es muy importante que actives las campanitas cuando te aparecen. Al activar el botón de suscribirte, dale a todas, es completamente gratis y de esta forma cuando suba una nueva receta no te la vas a perder. Ahora lo que vamos a hacer es una buena capa de galletas, así. Si nos queda algún trocito por aquí, pues vamos a cortar alguna. Así con las manos, no importa que no estén perfectamente puestas. Como veis, no las he calado en nada. Y vamos a repartir aproximadamente a ojo la mitad de nuestra crema. No hace falta que la peséis, aunque bueno, si os gusta ser muy justitos, pues nada, ponéis la báscula debajo y vais pesando. Más o menos a ojo la mitad de la crema. La esparcimos muy bien con la ayuda de la espátula para que llegue a las esquinas. Así. Primero llegamos a las esquinas y luego ya repartimos el centro. La crema no está fría, la crema está, nada, ha enfriado unos 5 minutitos, está todavía caliente. Es importante que no dejéis enfriar la crema por completo. De esta manera, con el calor, las galletas se van a humedecer. Colocamos otra capa de galletas. No os preocupéis si no las colocáis exactamente igual que la primera capa, no importa. Colocaremos la otra mitad de la crema. Esparcimos muy bien de nuevo, llegando muy bien a las esquinas. Y ya por último colocamos una capa de galletas más. En total he utilizado prácticamente un paquete y medio, no del todo, dependiendo del tamaño que tengáis. Y ahora ya lo que hacemos es con un trozo más de papel de aluminio o film, la vamos a cubrir. Y ahora ya lo que debemos hacer es meterla en la nevera o refrigerador, como lo llaméis, mejor de un día para otro. Mínimo yo os recomiendo 8 o 10 horas. Así que la dejáis de hoy para mañana y estará perfecta. Al día siguiente vamos a sacar nuestra tarta de la nevera o el frigorífico. Retiramos el papel de aluminio. Mirad qué blandita está la galleta sin ni siquiera remojarla con esta crema. Vamos a tomar una bandeja donde la vayamos a poner, ponemos boca abajo, centramos muy bien, retiramos también el papel de aluminio y ahora la llevamos de nuevo a la nevera o frigorífico mientras hacemos la cobertura. Para la cobertura vamos a poner 250 mililitros de leche o en mi caso bebida de soja y vamos a colocar también 100 gramos de chocolate.
que en mi caso es chocolate puro. Si queréis podéis ponerle chocolate con leche o el que utilicéis o más os guste. Vamos a trocearlo así un poquito, lo colocamos en la leche o en la bebida vegetal que soláis utilizar. Y lo vamos a llevar al fuego. Y en el fuego vamos a ir moviendo sin parar para que no se nos pegue. Se derrita todo el chocolate. Ponemos en una cucharada y media de maicena, aproximadamente son 20 gramos, 3 o 4 cucharadas de leche o bebida vegetal. Disolvemos muy bien. Y cuando veamos que no queda ningún grumo, lo incorporamos al chocolate. Seguimos moviendo y vamos a esperar a que espese un poquito. Como está muy caliente, mirad, enseguida toma textura. Apagamos el fuego y lo retiramos. Y ya fuera del fuego vamos a agregar la cucharada de mantequilla o margarina. Yo estoy utilizando margarina vegetal. Con el calor se va a fundir rápidamente, le va a dar un poquito de brillo. Y ahora ya vamos a dejarla así. También podéis agregarle un poquito de azúcar al gusto si queréis o algún edulcorante de vuestra preferencia. Como mi chocolate era amargo, le voy a agregar 20 gramos de azúcar, aproximadamente una cucharada y media. Removemos muy bien, que con el calor se va a deshacer muy rápido el azúcar en caso de que la queráis incorporar, o el edulcorante. Es cuestión de que lo probéis la crema y veáis si le vais a agregar o no, dependiendo del chocolate que hayáis usado. Si es semi amargo o amargo como el mío. Muy bien, ya la tenemos lista. Ahora lo que vamos a hacer es seguir moviendo un poquito más para que baje un poco la temperatura y esté un poquito templada. Sacamos ya nuestra tarta del frío y con la ayuda de una espátula vamos a repartir una capa por encima de nuestra crema de chocolate. Una vez que la tenemos cubierta, de nuevo la tarta la llevamos al frío, a la nevera, para que la crema de chocolate tome cuerpo, se termine de enfriar y nos quede perfecta. El resto de la crema, o bien te la comes a cucharadas porque está buenísima, o bien la vamos a meter en una manga pastelera para poder decorar después un poquito más nuestra tarta o acompañar los pedazos. La reservamos también en la nevera. Una vez que la crema de chocolate ya ha enfriado, mirad lo que estoy haciendo por aquí. Y solo por estética la podéis dejar tal cual, es con un cuchillo muy afilado y largo, retirar un poquito, apenas los laterales. Pero como os digo, esto simplemente es porque quede más bonito, por estética, ¿de acuerdo? Si no, la dejáis así tal cual y queda perfecta. Con mucho cuidado retiramos a un plato que tengo por aquí. Esto no se tira, esto lo aprovechamos para comer. Con un papel de cocina limpiamos de nuevo el cuchillo para el próximo corte y retiramos también por aquí todo lo que haya manchado. Y así hacemos con los 4 laterales. Puedes dejarla así tal cual o decorarla a tu gusto, incluso servirla ya porcionada y decorarla después, como prefieras. De igual forma, siempre con un cuchillo bien afilado y limpio en cada corte. He colocado un poco de la crema de chocolate que habíamos reservado en la manga pastelera en la nevera y un cereal chocolateado en cada una de nuestras porciones. Y ya la tenemos lista, así de deliciosa queda esta tarta con poquísimos ingredientes, muy económicos y un sabor intenso a naranja y a chocolate que no os podéis perder. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Y nos vemos como siempre en la próxima receta, fácil y deliciosa como esta.